En un contexto que va bastante rápido y supongamos que el consumidor ahora con herramientas digitales empieza a tener algo de voz y empieza a tener un diálogo, ¿cómo el mercadeo puede ser más humano? ¿O cómo el mercadeo puede ser humano en esencia? Yo creo que siempre el buen mercadeo ha sido humano. El problema es que se ha distorsionado a lo largo del tiempo. Se está buscando solo beneficios económicos. Pero cuando te das cuenta de los que verdaderamente inician los proyectos y las marcas que trascienden, ellos estaban buscando honestamente un beneficio para el consumidor. Y como no sabían o no tenían apegos sobre su éxito, sobre lo que iban a lograr, verdaderamente lo hacían de manera honesta y transparente. Para mí las grandes marcas son las que han nacido con una autoorientación baja. Por ejemplo, hay un cereal que dice, su creador decía, yo quiero darle comer sano al mundo. Esa es su esencia. Entonces, a lo largo del tiempo, yo creo que el mercadeo se ha vuelto inhumano en la medida en que lo hacemos inhumano nosotros. Pero el mercadeo tiene por objetivo entender las necesidades del consumidor y satisfacerlas y darle una mejor solución a los problemas cotidianos con los que se enfrenta. Entonces yo creo que hay que estar, no es un problema de que se haya convertido en eso, es un problema de que hemos perdido la conciencia de cuál es el verdadero objetivo del mercadeo. Por eso mi arquitectura parte del principio de que el centro del universo es la marca y la marca tiene que ver con el consumidor, porque es el consumidor quien decide qué es marca y qué no es marca. En la parte que me estabas contando, donde vos decís, los fundadores estaban más conscientes de que estaban tratando de hacer algo para la gente. Mi percepción es que ahora tal vez hay un retorno a eso, no en todas las marcas, pero sí en ciertos productos, ciertos servicios. Veo que hay una intención de poner las energías más en el producto o en el servicio que en lo que se pueda vender, decir o crear percepciones de él. ¿Vos crees que eso está pasando o sigue siendo eso también una percepción? Yo insisto, los fundadores, y casi te diría cualquiera que crea un producto para mejorar la vida del consumidor, para hacerle más fácil su cotidianidad, es un verdadero visionario, ¿ok? Pero creo que eso se da cuando no tenés apegos, cuando no tenés una infraestructura enorme que mantener. Cuando empiezan, yo siento que cuando empiezan las empresas, empiezan con esa pasión de hacer las cosas mejor que de donde venían, ¿ves? Empiezan con la pasión de atender mejor a los clientes, de hacer cosas más relevantes para el consumidor. Pero en el transcurso del tiempo, cuando se encuentran con el éxito y empiezan a crecer, la esencia se empieza a diluir en vez de reforzarse, la esencia de la marca. Y entonces empiezan a prevalecer otro tipo de objetivos. Empiezan a perder el foco en el consumidor y se enfocan en el accionista, se enfocan en el valor de las acciones, no en el valor de la marca. Y entonces se empieza a perder toda esa mística con la que
nació la marca o el producto. Y eso hace que efectivamente empieces a darte cuenta que el mundo se vuelve más materialista, porque perdés la mística con la que empezaste. ¿Ok? Se pierde en el transcurso de los años. De hecho, yo cuando iba a abrir la agencia, tengo un amigo que es psiquiatra y me preguntó, ¿a qué le tenés miedo? Yo le dije, al éxito. Y me preguntó, ¿por qué? Y le dije, porque me da miedo que si cuando empiezo a ganar dinero, mis principios empiezan a cambiar. Me voy a sentir desilusionado. Y me contestó, si tus principios cambian es que nunca fueron principios. O sea, vos decís que cuando estamos empezando un proyecto, los fundadores están empezando un proyecto, hay una cercanía obviamente orgánica y hay esa cercanía te permite ver dónde están los gaps que quieren cubrir, atender mejor, hacer mejor esto, cambiar aquello. Pero después empiezan a crecer, empiezan a tener éxito y se empieza a crear esa distancia entre esas ideas y el consumidor. Pero la pregunta es, si eso sucede, y creo que sucede más veces que las que no, las marcas exitosas, ¿cómo hacen para recortar esa distancia o para tener conciencia de no perder ese foco cuando empieza a existir? Las marcas exitosas parten de que quieren trascender. ¿De acuerdo? Y esa trascendencia están claros ellos que debe ser en los principios y valores de la compañía. Y cuando empiezan todas las empresas, como en uno de los capítulos anteriores hablé de las estructuras, con una estructura de tenis es más fácil estar cerca de la idea básica, de la esencia de la marca. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a crecer? Efectivamente, lo que tú dices, se empieza a alejar la esencia y sobre todo se empieza a alejar de quien la tiene que mostrar frente al consumidor. Y no le damos esa importancia. Entonces se empieza a hacer un mercadeo impersonal. Empezamos a darnos cuenta que los gerentes de mercadeo o los gerentes de marca se empiezan a convertir en presentadores de resultados y muchas veces en justificadores de por qué no se han logrado esos resultados. Pero empiezan a trabajar para sus jefes o para la junta directiva o para las mesas de accionistas y se olvidan de que el principal socio al que verdaderamente le tenemos que responder es al que nos escoge o nos rechaza todos los días, que es el consumidor. Eso hace que el mercadeo se convierta en una técnica y no en una filosofía. Yo creo que hacer mercadeo, cuando le pones alma al mercadeo, nace la arquitectura. Porque las marcas son seres vivos. Todo cambia. Tú cambias. Yo te voy a poner un ejemplo. Recuérdate de la primera vez que leíste El Principito. El libro no cambió, pero la última vez que lo leíste te dijo otras cosas. ¿Ves? Tuviste otras sensaciones, te generó otras emociones. El libro no cambió, pero tu contexto y el contexto circunstancial cambian. Entonces tú recibes otro mensaje. Si tú no estás consciente de que así ocurre con las marcas empiezan a envejecer con sus consumidores y va a haber un momento en que desaparecen. Entonces yo creo que en la medida en que recuerdas que la esencia de la marca es
lo que te tiene que guiar, porque eso es lo que va a definir tu relación con el consumidor, lo que va a definir la reputación de tu marca y lo que finalmente te va a permitir ganarte el derecho a hacer publicidad. Cuando es eso, cuando es entender que el consumidor tiene necesidades y tú las solucionas de una manera inteligente y práctica y valorada por el consumidor, entonces el mercadeo se hace más humano. Hablabas ahí de toda esta gente que no necesariamente su agenda en las empresas es cuidar al consumidor, sino es hablarle a la junta directiva, hablarle al jefe. ¿Cómo la arquitectura puede jugar un papel crucial en hacer entender a esta gente que el foco es hacia el otro lado? Y no tanto como filosofía, sino como herramienta práctica en qué evoluciona el mercadeo y cómo estas personas pueden utilizarlo para poder recordar que otra vez el socio más importante es el consumidor. Parte de que la arquitectura nace de que quien dice que tienes una marca es el consumidor, no tú. Hay una empresa aquí, las más grandes del país, que tiene más o menos 7,000 marcas registradas. Pues no son marcas, son nombres. Realmente tienen 4 marcas reconocidas por el consumidor. Y eso hace una diferencia enorme. La arquitectura te obliga a entender que el mercadeo es una disciplina transversal. Yo siempre digo que el mercadeo es tan importante que es peligroso dejarlos en manos de los de mercadeo, porque es el alma de tu marca. No estás buscando el resultado, estás buscando satisfacer al socio más importante, que es el consumidor, y como producto de eso se dan los resultados. Entonces eso hace la arquitectura. La arquitectura te enfoca, te dice que el centro del universo es la marca y la marca tiene 2 variables fundamentales, el producto y el consumidor. Y es la relación que hay entre el producto y el consumidor lo que hace la marca. Entonces cuando tú tomas como metodología la arquitectura, estás aceptando esa premisa y no puedes soltarla, porque en el momento en que la abandonas, tu marca deja de existir. Por lo que estás diciendo, si yo tomo la arquitectura, estoy dejando la otra forma de hacer las cosas. O sea, sí es cambiar totalmente lo que comúnmente se llama mercadeo. O no cambiarlo, sino tal vez evolucionarlo. Eso es una. Y la otra, en esa misma línea de la evolución, es vos que has tenido la oportunidad de ver cómo los medios han ido cambiando, hacia dónde crees que van y hacia dónde crees que van los presupuestos también. Efectivamente, la arquitectura propone un rescate de la forma en que nació el mercadeo. ¿De acuerdo? Propone un devolverle a los clientes la posibilidad de soñar en productos nuevos. Propone devolverle al consumidor la capacidad que tiene de decisión sobre lo que va a consumir. Y eso me une a la segunda parte de la pregunta. ¿Hacia dónde están yendo los presupuestos? Yo preguntaría antes hacia dónde está yendo el consumidor, porque partimos de eso siempre. El consumidor está yendo hacia casi cualquier forma de evitar la publicidad, ¿cierto? Sí. O sea, tú te das cuenta que ahora puedes ver televisión sin anuncios, puedes oír radio sin anuncios, puedes escoger. Ya estamos en una época en que la televisión funciona a la carta
y la radio también, y el cine. Entonces, pregúntate, ¿de qué manera haces para ser interesante para el consumidor? No solo tu mensaje, porque hacer un mensaje interesante con un producto que no tiene alma, lo único que va a hacer es que ese producto de esa marca muera más rápido. Tienes que partir de que tienes que lograr mejores productos para el consumidor. Y tienes que ser consecuente y congruente con tu filosofía de satisfacerlo. ¿De acuerdo? No, nosotros no creemos en el policía de mercadeo. No creemos que viendo las páginas de Excel los números van a cambiar. Creemos que la mejor forma de investigación es salir a la calle y ver cómo el consumidor reacciona ante lo que le estás proponiendo. Y también creemos que el lugar más peligroso desde donde ver el mercado, es una oficina. Es el 9º piso de cualquier edificio. Tienes que estar cerca del consumidor. Y no puedes olvidarte que tú eres un consumidor. Que cuando tú llegas a un lugar lo que exiges es respeto. Lo que exiges es que cumplan su palabra. Lo que exiges es que por lo menos tengan la honestidad de decirte qué es lo que venden de una manera clara y cumplir con lo que te ofrecen. Entonces, Marquitectura lo único que está haciendo es recordándonos que todo nace en el consumidor y todo termina en él. Ahí dijiste una cosa bien interesante, hacia dónde está yendo el consumidor. O sea, si nos vamos en esa línea y observamos, cada vez más tenés más opciones de decidir cerrarte hacia los medios. O sea, por ejemplo, dejar de pagar el cable y solo ver un servicio de streaming. Tu celular, puedes omitir comerciales. Yo tal vez lo veo con generaciones más chiquitas que tengo cercanos que no son consumidores todavía, pero van a hacerlo. Por ejemplo, mis hijas son personas, son humanos, y como el consumidor al final es un humano, son humanos que cada vez están menos expuestos, sin contar lo que pasa a nivel masivo en la calle, pero menos expuestos a impactos tan agresivos como yo lo estuve. Y si la arquitectura, lo que estoy entendiendo, es una cosa dinámica que todo el tiempo está preguntando, ¿cómo vas a poder llegarle a ese tipo de generaciones que cada vez tienen no el poder de negociar, pero sí el poder por lo menos de silenciar? Es muy interesante lo que dijiste. Tiene el poder de silenciar. Ni siquiera estás hablando de no ver o de esquivar o de evitar. Tiene el poder de silenciar a quien les está tratando de vender algo que no quieren. Pero es ahí donde entra todavía más la importancia que tiene la creatividad dentro del proceso. La creatividad que tiene que venir del respeto hacia el consumidor. Tú no tienes el derecho, ni vas a tener la posibilidad de venderle algo que ellos no quieran. Porque la información está ahí. Entonces, ellos pueden seleccionar esa información. Ellos, si te das cuenta, actúan como actuábamos nosotros, solo que en un nivel más grande, en un nivel más
en una dimensión más, que involucra más gente. Tú le contabas lo que había pasado en la fiesta a un amigo. a un amigo o a 5 al otro día que había sucedido. Ahorita, en el tiempo real, se están contando qué está pasando. Y eso hace que toda la dinámica cambie. Yo me acuerdo que cuando empezaron los trending topics, duraban 2 meses. Ahora un trending topic dura 3 días o 2. Mira lo que pasó con un ejemplo que acabamos de vivir en el Mundial. Maradona. Ya, a los 2 días nadie hablaba de él. Entonces, eso que se ha convertido en efímero, ¿ok? Es así porque nosotros lo hemos convertido en efímero. Porque nosotros no le damos un producto superior al consumidor. No le damos una promesa relevante. Simplemente estamos usándolo como parte de las variables de nuestro plan de mercadeo. Y no es así. El consumidor debe ser el principio por el cual tú haces las cosas. Y eso es lo que, te insisto, la arquitectura tiene como fundamento. La esencia de la marca no existe si no hay un consumidor que no la reconozca. Y no tiene sentido. ¿Ok? Entonces yo creo que es muy interesante que estemos ante el atrevimiento, te diría yo, de un país pequeñito como Guatemala, de un grupo de personas que estamos medio locas todos, para proponer una forma nueva de hacer mercadeo. Y yo creo que el mercado nos ha dado la razón, porque las marcas que nosotros manejamos tienen éxito, porque partimos de resolverle sus necesidades y de eliminarle sus dolores a los consumidores. También por lo que estabas diciendo hay este tipo de hacer mercadeo tradicional, por llamarlo de alguna forma, es un montón de personas con formación de mercadeo, finanzas, administración, más tecnócratas en una oficina. Y lo que propone la arquitectura, armando un equipo ideal de arquitectura, entonces debería ser multidisciplinario y pensar en personas como sociólogos, antropólogos. O sea, a mí siempre me ha causado curiosidad porque no hay más de esas ramas metidas en algo que es básicamente humano, como estabas diciendo. O sea, ¿qué pensás de eso? Y más que y también más que qué pensás más allá es ¿cómo sería un equipo ideal de arquitectura para vos manejando un cliente o una cuenta? Qué bueno que me haces esa pregunta, porque me va a permitir hacer una reflexión. Yo no creo en los títulos. Yo personalmente no creo en los títulos. Yo creo que tú puedes ser un excelente sociólogo habiendo estudiado leyes. Puedes ser un extraordinario antropólogo habiendo estudiado arquitectura. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, para mí es importante que nos demos cuenta de cuáles son las competencias que necesitamos. Y las competencias que necesitamos en un equipo de arquitectura es gente que sea curiosa por saber cómo y por qué la gente actúa. O sea, que sean antropólogos, pero naturales, ¿ves? Yo he visto más antropología en muchos standing comedians que en un grupo de antropólogos profesionales. ¿Ok? Para mí la idea de la antropología
o de la psicología social es entender al ser humano, sus comportamientos y cómo eso interactúa entre las sociedades. Pero es más un tema de competencias que de profesiones o de títulos, ¿ok? Para mí, el buen creativo es un antropólogo, es un loco, es un curioso. El buen comunicador es alguien que siente empatía, que tiene esa cualidad natural. No es el mejor sociólogo ni el mejor antropólogo. Creo que es más una cuestión de competencias y de personalidades. ¿Ok? Entonces yo buscaría en un equipo ideal para dedicarse a la arquitectura gente que sea inquieta, que sea curiosa, que sepa cómo comunicarse con los demás, que tengan un buen nivel de inteligencia emocional para entender lo que es la empatía y su aplicación, y gente que sobre todo tenga valores fuertes. Y el primer valor que yo exijo es el del respeto, porque cuando tú respetas a alguien no lo tratas de engañar, ¿ok? Y si ese es si ese es el mecanismo que vos crees, por lo que entiendo, es mucho más flexible y es más adaptable y es menos elitista en términos de títulos, eso quiere decir que la arquitectura la puede aprender a hacer básicamente el que tenga ganas de aprender a hacerla. Eso uno. Y dos, si es así, también quiere decir que no necesariamente tenés que tener ninguna certificación para poder aprender a cómo utilizarla. Y al final se trata, por lo que estoy entendiendo, se trata mucho de creatividad con ciertos pasos, pero nunca cerrándote o nunca buscando entender una fórmula. Primero creo que las fórmulas sirven hasta que dejan de servir. Entonces todo el tiempo tenés que estar buscando nuevos planteamientos. ¿De acuerdo? Las reglas sirven para que las puedas modificar. Nada es, a excepción de la ley de la gravedad, nada es absoluto. Y dentro de ese sentimiento, yo estoy de acuerdo. Yo creo que no necesitas una certificación para ejercer de arquitecto. Necesitas una actitud. Necesitas una actitud de no querer dejar de aprender nunca. Necesitas una actitud de poner los valores antes que cualquier resultado. Necesitas la actitud de que los títulos no te importan, que te importe la gente. Y eso hace que ser arquitecto sea una actividad mucho más reconfortante, porque tú vas a hacer un mundo mejor. Eso es lo que estamos procurando. O sea, yo no creo que todo tiempo pasado sea mejor, esa es una falacia. Yo veo que ahorita tenemos una oportunidad increíble de usar la tecnología para aprender más cosas. Es el momento más interesante en la historia para ser autodidacta. Eso no quiere decir que esté diciéndole a la gente, sálganse de la universidad porque esto es Steve Jobs, no estudió en la universidad, y Bill Gates se salió de la universidad. Y te pongo 10 ejemplos, pero son anécdotas, no son estadísticas. O sea, ¿cuánto falta para que nazca otro Steve Jobs? ¿Cuánto falta para que haya otro Bill Gates? Son circunstancias y son fenómenos que se dieron dentro de esas circunstancias.
Entonces yo sí creo que hay que estudiar, pero tenemos que estudiar lo que nos gusta y ver cómo nos pagan por hacerlo. Porque a la larga lo que estamos buscando todos es ser felices. Dos preguntas. ¿Dónde va a estar la arquitectura en el 2030? ¿Y qué consejo le darías a las personas que van a ver esto, que les va a dar curiosidad verlo o que actualmente están estudiando mercadeo o algo relacionado con marcas? ¿Qué es lo que vos resumirías después de casi 40 años de experiencia en esto? ¿Y cómo ves el futuro? ¿Dónde va a estar la arquitectura en el 2030? Yo sueño con que esté en el alma de mucha gente, en el corazón de mucha gente que vea esto y que se sienta animado a ponerlo en práctica. Ese es mi sueño. Yo creo que el consejo que le daría a alguien es atrévanse. Atrévanse a hacer las cosas distintas. Atrévanse a pensar en grande. Atrévanse a proponer una postura diferente, a pesar de que estés en un país que probablemente no tiene ni los recursos ni el tamaño de grandes potencias, pero tenemos la misma capacidad de pensar y la misma capacidad de soñar. Y eso me parece a mí que es más importante. Yo quisiera que la arquitectura sirviera de revulsivo para que busquemos no solo otras formas de cómo hacer mercadeo, sino que otras formas de cómo hacer agricultura, otras formas de cómo hacer política. O sea, tenemos que buscar nuevas soluciones a problemas que son ya casi crónicos en nuestra sociedad. Y esa búsqueda de nuevas soluciones es lo que propone la arquitectura. Porque tú no vas a solucionar de una forma diferente algo si la sigues viendo de la misma manera todo el tiempo. Entonces lo que estamos proponiendo es, la arquitectura te hace salirte de tu entorno, de tu pecera, y ves las cosas como las ve alguien más. Y entonces lo entiendes y das una solución más práctica y mejor. ¿Y el futuro? ¿Cómo lo ves? Como quieras que sea, porque para mí los únicos que pueden proyectar, que pueden adivinar el futuro son aquellos que lo construyen.